enorme, muchas caras conocidas, gente amiga con la cual hemos compartido y seguimos compartiendo muchísimo, así que gracias. Mucha otra gente que tampoco, ya se me ampliaron las pantallas, ya no registro. Les cuento un poquito la dinámica. Nosotros acostumbramos generalmente siempre como promoción de la maestría en comunicación política de la Escuela de Posgrados en Comunicación, charlar hablando de las bondades de la maestría. Creo que en este caso eso sobra. Entonces empezamos a imaginar otra modalidad más linda, más útil, independientemente de que cuando termine la charla, quienes se interesen particularmente, nos quedemos un ratito y despidamos a Paola y Facundo, ¿no? Lo que imaginamos en esta oportunidad es que sea de utilidad pública, independientemente del rol de la maestría, y que aprovechemos a charlar con gente dedicada, particularmente a la industria de la comunicación política, de la opinión pública, o lo que a todos aquí nos convoca y nos interesa, sobre cuestiones que tienen que ver con la más estricta realidad, ¿no? No sé si un pronóstico puede ser realidad, pero por lo menos nos podemos imaginar realidades posibles que seguramente puedan sucederse. Así que, además de agradecerles nuevamente, la idea es establecer un poquito el orden y la dinámica, entre 10 y 15 minutos cada uno. Quiere hablar porque ella lo pidió, aclaro, ¿sí? Paola Suban para romper el hielo y para provocarlos y provocarlas con algún tipo de dato, que sé que son bastante fuertes, bastante heavy algunos de ellos. Paola, y la característica de estas aperturas ahora siempre va a tener una dinámica bastante parecida, y es que hable alguien que es, casi diría, nacida en la casa. Paola es la segunda egresada de la maestría en comunicación política, además de ser politóloga y amiga de hace un montón de años, y es directora de la consultora de opinión pública Suban Córdoba. Así que es un lujazo que cumple un montón de requisitos lindos para la comunidad de nuestra maestría. En segunda instancia, siempre vamos a invitar a alguien externo para no ser endogámicos en nuestras miradas, y a pesar de que también es un gran amigo y un politólogo y con absoluta visibilidad en el mundo de la opinión pública, como Facundo Nehamkis, que es director de Opina Argentina. Así que también la idea es enriquecernos con miradas externas, y gracias, Facu, por darnos este apoyo. Además, Facu es vicerrector de la Universidad Guillermo Brown, ¿sí? Lo cual también un agradecimiento institucional como autoridad académica, y en mi caso como director de la maestría, pero en otros momentos habrá algún otro docente. Entonces la idea es siempre esto, ¿no? Alguien egresado de alguna manera, alguien del equipo docente y alguien externo, y de este modo inauguramos este proceso. Así que, bueno, es hora de que me calle la boca y es hora de que te dé, Paola, el micrófono, y con gusto. Yo a lo sumo te puedo llegar a levantar una mano si veo que te excedes mucho, pero confío en tu autorregulación democrática y de la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar de nuevo en casa con amigos, casi familia. Gracias Mario, gracias Guillermo, gracias a la Universidad Austral. Y la verdad es que un honor estar con un colega como Facundo compartiendo esta tarde de análisis. Nos convocó Mario para hacer un poco de análisis de escenarios electorales, ¿no? Y la verdad es que analizar escenarios electorales en un momento como el que está atravesando Argentina es un poco, como dice mi colega Gustavo Córdoba, un poco de ciencia, es hacer ciencia ficción. Pero vamos a hacer el intento, y vamos a hacer el intento de no excedernos con el tiempo, Mario, si no me tiras con algo desde ahí. Yo quería un poco, lo he ido siguiendo y hemos ido compartiendo algunos datos con Facundo, así que no quiero superponerme con muchos números, pero para poder hacer análisis electoral o de escenarios electorales tenemos que tener muy en cuenta el contexto, y yo quiero analizar con ustedes puntualmente un aspecto, uno de los aspectos del contexto que nos atraviesa hoy. Para poder analizar todos tendríamos que hacer la maestría en comunicación política, que dirige Mario,
pero vamos a abordar uno o algunos que me parecen muy fundamentales, muy importantes. Y un poco parándome en una analogía con la ciencia médica. Para poder hacer un diagnóstico tenemos que pararnos en la evidencia, ¿no? En estudios, y es a lo que nos dedicamos, a hacer estudios de opinión pública. Y para poder estudiar la opinión pública, a ver, los estudios de opinión pública nos permiten de alguna manera sondear en aquellos valores que se mantienen más o menos permanentes en una sociedad, aquellos que van cambiando paulatinamente, o aquellos que muestran cambios bruscos o cambios repentinos. Para poder analizar esos cambios en los valores de la sociedad, como les decía, tenemos que analizar un poco el contexto. ¿Por qué me refiero a cambios de valores? Porque la pregunta que me han hecho más insistentemente y más recurrentemente en los últimos tiempos es si la Argentina se está derechizando. Y para poder responder esa pregunta vamos a ver algunos datos de estudios de opinión. Les voy a compartir una pantalla con algunos de los datos que preparé para esta presentación. Esta es una encuesta recién salida del horno, es una encuesta nacional, ahí está la ficha técnica, de 1.300 casos, domiciliaria, con lo cual tiene un valor de representación significativo en toda la población argentina, y tiene además el valor de ser domiciliaria, que a decir verdad al día de hoy es el instrumento o uno de los instrumentos con mayor validez metodológica, por motivos que no vamos a profundizar técnicos, con términos técnicos en este momento, pero dentro de la investigación cuantitativa es uno de los instrumentos que nos permiten llegar más fielmente a datos de pronósticos, entre comillas, electorales. Hablaba de que vamos a ver un poco de datos de contexto. Más del 76% de la ciudadanía argentina cree que el país va en la dirección incorrecta. El 76,7% está de acuerdo con que es necesario un cambio de gobierno en el país. Y además hay que agregar que es muy sintomático el hastío que existe con las figuras de la dirigencia política en su totalidad. Fíjense que no hay un solo dirigente hoy con protagonismo o con posibilidades de acceder a una candidatura presidencial que no tenga un diferencial negativo en su imagen. Es decir, mayor imagen negativa que positiva, y en muchos de los casos un diferencial negativo agravado, lo cual explica que hay una negatividad de 10 puntos superior a la positividad. Esto tiene mucho que ver con ese divorcio que existe entre la ciudadanía y la dirigencia política. Hay un término que acuñó Diamonds que tiene que ver con la recesión democrática, ¿no? que después desarrolló muy bien Joseph Stiglitz, en relación a que no hay un punto de contacto, un punto de conexión entre la agenda de la política y la agenda de la ciudadanía. Más concretamente, lo que dice Joseph Stiglitz es que cualquier modelo que no tenga en cuenta la creciente desigualdad
a nivel global, va a acabar enfrentándose a una crisis de legitimidad. Y ahí vamos con el análisis, ¿no? Fíjense que se suceden las imágenes de los principales dirigentes a nivel nacional con pretensiones de candidatura presidencial en las que ninguno tiene un diferencial positivo que exhibir de cara a la ciudadanía. Más allá de los problemas estructurales, y esto tiene que ver con que en el país hace más de una década que lo único que crece o que sube es el nivel de pobreza, y de las plagas recientes a las que puede referirse el oficialismo, como la guerra entre Rusia y Ucrania, la pandemia, la sequía, etcétera. Más allá de esas cuestiones estructurales, hay algo en la conducta de la dirigencia argentina que profundiza el malestar. Fíjense que en este gráfico hay un dato que destaca por sobre los demás. Esta es una pregunta que hacemos en relación a acuerdos y desacuerdos. La dirigencia debería dialogar más y pelear menos entre sí. Tiene un acuerdo del 87,9%. Hay una demanda clara de la ciudadanía en torno a que, más allá, como decía, de los problemas estructurales y de los problemas coyunturales que podemos tener en cuenta dentro del análisis, como puede ser la situación económica, la verdad es que hay una demanda de la ciudadanía en torno a la construcción de consensos. Es como si esta película de la grieta se está extendiendo demasiado en su narrativa y ya no logra convencer a la ciudadanía como si fuera una serie que va por la sexta temporada y se queda sin argumentación o sin narrativa que pueda convencer y seguir conquistando a la audiencia, ¿no? Hay problemas reales y lo más sintomático y lo más llamativo es que pareciera que la dirigencia política no está escuchando los problemas reales, los problemas cotidianos, los problemas de las personas que todos los días tienen que tomar un ómnibus para llegar a un empleo en el que ganan un sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza, y ven, mientras esperan el colectivo, están scrolleando su teléfono y viendo cómo la dirigencia se reúne con unos, se reúne con otros, discute internas o discute problemas que están realmente alejados de la cotidianeidad y de la problemática que los atraviesa. ¿Cuál es la válvula de escape que busca la ciudadanía a ese divorcio que hay entre la dirigencia política y las necesidades o la demanda de la gente? Easton decía que el éxito de un sistema político y en particular del gobierno radica en la capacidad de instalar valores en una sociedad. Valores que la gente acepte como propios, pero que además logren mantenerse en el tiempo. La Argentina se ha manejado por ciclos. Este año estamos cumpliendo, si los planetas se alinean, 40 años ininterrumpidos de democracia. Y desde el regreso de la democracia hemos visto cómo hemos atravesado los 80s
con un Alfonsín que representó un ideario vinculado con la resolución de los problemas de la ciudadanía a través del Estado, y cómo en los 90s, de la mano de Menem y de la Rúa, ese paradigma cambió a un ideario más neoliberal, con un Estado privatizador, con un paradigma totalmente diferente, en el cual el Estado era como sinónimo de fracaso, como sinónimo de mala gestión. Y eso fue eficiente o fue positivo para la ciudadanía hasta el estallido del 2001, en el que esos consensos que se habían logrado en torno a una postura más liberal estallaron por los aires con el que se vayan todos y con el regreso de los progresismos y con el acceso de Néstor Kirchner a la presidencia, que vuelve a traer de alguna manera el protagonismo, primero la legitimidad de la figura presidencial, pero además el protagonismo del Estado como solucionador de problemas y como garante de la conquista de derechos. Fíjense que la ciudadanía argentina logró llegar a ciertos consensos mayoritarios en torno a los distintos paradigmas o los distintos climas de opinión bastante pendulares en la Argentina, ¿no? En esta encuesta intentamos, más allá de poder indagar cuál era la identidad ideológica de los argentinos, preguntar cuáles eran las posturas en torno a distintos temas. Fíjense que el verde representa el acuerdo y el fucsia representa el desacuerdo. Hay desacuerdos muy mayoritarios en torno a privatizar la educación pública, en torno a privatizar YPF o Aerolíneas Argentinas, en torno a legalizar la libre portación de armas, y hay un acuerdo bastante mayoritario también en torno a realizar controles de precios para frenar la inflación. Hay dos temas en los que todavía, o por lo menos lo que podemos encontrar como una especie de grieta en la ciudadanía argentina, tiene que ver con aumentar impuestos a los sectores concentrados y a eliminar subsidios y planes sociales. Como si la narrativa de que los planes sociales son los principales problemas o la principal mochila de plomo o el principal lastre que tiene la economía argentina y que es el motivo por el cual la economía argentina no puede desarrollarse, es una narrativa que se ha instalado muy fuertemente en la sociedad argentina. Yo me acordaba hoy cuando armaba esta presentación y seleccionaba algunos datos para mostrarles y para que analizáramos juntos, me acordaba de un informe que hicimos en enero de este año, en el que Mario nos regaló, como muchas veces, algo de su análisis con los números que habíamos obtenido en esa encuesta, en el que preguntábamos concretamente si la ciudadanía argentina se había derechizado o no. Y él nos hacía tres observaciones, ¿no?
Por un lado, habíamos encontrado que el 40% de la ciudadanía se manifestaba abiertamente de derecha, pero el 18% se manifestaba de centro, mientras que el 26% decía que era de izquierda. Y Mario analizaba en relación a esos datos que ese 18% que se manifestaba de centro podía ser sumado, quizás no linealmente, pero sí bastante afirmativamente a quienes se manifestaban de derecha. ¿Por qué? Porque el 60% planteaba que tenía una preferencia por el capitalismo. El 50% de las encuestadas y encuestados se manifestaba a favor del liberalismo. Y el 60% refería que era más importante la libertad por sobre el orden. Fíjense este dato que obtuvimos en la encuesta de este mes. El 66,5% está de acuerdo con que prioriza la igualdad social por sobre la libertad individual, que obtiene el 28,2%. Quiero decir, está instalada en la ciudadanía que el Estado es un actor protagonista y responsable de asegurar ciertos derechos y asegurar el cumplimiento de ciertas demandas, ¿no? La educación, la salud, la seguridad, las empresas públicas, incluso un dato que pasé por alto mencionar, pero que está en una de las placas anteriores, el rechazo mayoritario a la dolarización de la economía. ¿Cómo puede ser entonces que estemos asistiendo a un crecimiento de los partidos libertarios? Hay un concepto de la psicología que me parece que se aplica mucho y que creo que puede servir como puntapié para el análisis, y tiene que ver con la disonancia cognitiva, ¿no? La disonancia cognitiva tiene que ver con la contradicción que muchas veces existe con algunos pensamientos, con algunas creencias, con algunas emociones, o la contradicción que se da entre algunos valores y algunos comportamientos. Me parece que la sociedad argentina tiene algo de esas contradicciones, y para no escaparle al escenario electoral, creo que es un dato muy significativo que después Facundo podrá terminar de desmenuzar. El 32,6% de la ciudadanía cree que es necesario que gobierne un partido nuevo. Creo que esas contradicciones pueden ser aprovechadas, pueden ser capitalizadas para construir un modelo a la Argentina, como ya están haciendo algunas provincias a nivel provincial, que están construyendo modelos propios que puedan representar las demandas de la ciudadanía. Con esta última reflexión le dejo paso a Facundo. Voy a ver si voy muy rápido, así luego también escuchamos a otros los invitados, que es Facundo, ¿no? Si pensamos muy rápidamente el sistema político argentino, yo veo claramente que hay un rompimiento que lo veía insinuándose desde hace incluso la elección anterior o dos elecciones, y que hoy está perfectamente roto, ya no solo en potencia, sino en la realidad, ¿no? Y podría explicar que literalmente, en general, luego del 2001 nunca se reordenó, sino que tuvo ordenamientos provisorios. Yo le llamo sistema multipersonalista, no sistema multipartidista,
porque fueron las personas con liderazgo preponderante las que ordenaron circunstancialmente y provisoriamente el sistema de partidos. Néstor en un tiempo mientras vivió, Cristina mucho más, y luego el propio Macri. Crean partidos y se vuelven competitivos y ordenan y se constituyen o en liderazgos preponderantes o en variables que en la jerga de la ciencia política le llamamos mojones ideológicos. No ganan, pero ordenan incluso el debate en torno a ellos, ¿no? Fíjense qué interesante, hay un tercer liderazgo preponderante, hoy es Milei, que aún en potencia, todavía no es un liderazgo preponderante, pero sí es un liderazgo ordenador desde la perspectiva discursiva. Mayormente hoy las ofertas políticas pareciera ser que contrastan, algunas con un interés estratégico, otros simplemente con una postura netamente reactiva. Creo que no hay, y sobre todo con la salida del clásico del bipartidismo, en todo caso bicoalicionismo, para ser exacto, que es la salida de Cristina de Macri, y entonces está por verse si realmente en esta elección va a emerger un liderazgo preponderante. Claramente, insisto, no hay, y este escenario de tercios que se amenazaba hace más de un año es una realidad, claramente es una realidad. No es un tercio perfecto, a pesar de que Paola mostró algo más o menos perfecto en términos de intención de voto por partido. Luego esta intención de voto por partido se reestructura con la propia oferta. Sería muy osado decir que Milei está ganando en la totalidad de los escenarios de primera vuelta y en la totalidad de los escenarios de segunda vuelta, pero permítame ser osado, está ganando en todos los escenarios de primera vuelta y está ganando en todos los escenarios de segunda vuelta, ¿sí? La verdad que es una realidad y esto ha sucedido a partir de hace muy poquitos días y además con mucha claridad y nitidez. No hay un solo escenario donde Milei esté segundo, ni siquiera tercero, ¿sí? Entonces es sumamente importante esto. Lo segundo es que hay cauces de la catarsis. Ayer justo lo explicaba en la nota publicada en Clarín. Hay un cauce nacional donde literalmente Milei ordena gran parte del descontento, un ordenamiento desde mi punto de vista peligroso, imperfecto, desordenado, torpe, ¿sí? Sin perspectiva de gobernabilidad, pero es ordenador de la catarsis, donde hay algo, un componente ideológico, pero hay mucho más de un componente de rechazo, yo diría una estructura o captación electoral contraidentitaria, y por otro lado, lo que recién Paola manifestaba respecto de las provincias. Me tocó ser el consultor de las dos primeras elecciones en Argentina, la de Neuquén y la de Río Negro, pero voy a ser de todas las que vienen ahora prácticamente en este tramo, y en todas hay particularidades de ordenamientos de cauces provinciales cerrados, localistas, y por qué no, hasta diría separados de la estructura nacional, pero que de una u otra manera, en ese provincialismo, lo que están generando es un orden para esa catarsis, para que de una u otra manera no se contagie del desorden de la estructura bicoalicional nacional. Quiero afirmar con énfasis, y lo hago repetidamente, de que estamos frente a un rompimiento y la salida del protagonismo del bicoalicionismo que hace 20 años en Argentina viene dándose, con tumbos, pero viene dándose. Y por lo tanto, y las expresiones provinciales son un ejemplo, da la sensación que hay que imaginarse alianzas impensables para contextos impensables. ¿Qué significa? Va a estar lleno de nociones de articulaciones pragmáticas, va a estar lleno de ambigüedades, va a estar lleno de contradicciones y va a estar lleno de incoherencias, y es de uno u otro modo lo que va a empezar a sucederse. Ahora, no obstante ello, hay una tendencia que en parte también Paola la reflejaba, que a mi entender es la tendencia más importante que estructura el sistema político, incluso por encima de la intención de voto, las tendencias de ubicación o competitividad de los partidos. Y es que, de verdad, por primera vez en 15 años, a mí me encanta estudiar los procesos construccionistas de épocas, particularmente de lo que significan los protagonismos de los paradigmas, y claramente a partir del año 2022 en Argentina se ha dado un quiebre histórico en la perspectiva del estudio y la opinión pública. ¿Cuál es? Que el mercado, por primera vez hoy en la realidad, no en el aspiracional de lo que la gente quiere, sino en relación a este mercado y a este Estado, el Estado por primera vez está abajo del mercado en Argentina desde que el kirchnerismo llegó al poder. Es decir, recrea una instancia pro mercado que sucedió en los 90 en Argentina y la recrea acompañado además con una demanda de libertad como valor dominante en la sociedad argentina. Si esto es derechización, probablemente sí, pero claramente explica una tendencia donde las posturas de corte progresistas tienen mucho para perder en esto, ¿sí? O en todo caso es una especie de contrapoder discursivo de la agenda, pero que claramente en términos de números o en términos de la matemática está afuera. Entonces, se me ocurren, y ya para ir cerrando, una serie de reflexiones muy rápidas. A mí me encanta la tesis de Theodore Lowy cuando sostiene que en realidad el estilo personal, es totalmente predictor o definidor, si se quiere, del concepto de cómo entiendo la gobernabilidad futura, ¿sí? Y esto es fabuloso. Hay una nueva discusión respecto de la representación en Norteamérica asociado a lo que se denomina the mirror parties, ¿no? El concepto de partidos espejos.
nosotros podríamos entender, quizás la mayoría de nosotros quienes aquí estamos escuchando en un sentido clásico, que somos o seríamos perfectamente representativos si al ganar expandimos nuestra base de apoyo, legitiman nuestro gobierno, nuestro rumbo de las mayorías, ¿sí? Sin embargo, hay una serie de actores de la política, Trump y Bolsonaro fue un ejemplo notable, que dan vida a este fenómeno de las mirror party. ¿Qué significa? Que el modelo de representación para estos liderazgos no se corresponde a lo que nosotros imaginamos. Para ellos, ser perfectamente representativo es devolverle políticas públicas a su núcleo de votantes. Es decir, no ganan para pensar en mayorías, sino ganan para devolverles como un espejo a su propio núcleo de votantes. Esto es lo que está representando de una u otra manera hoy Milei en el ambiente. Ahora, independientemente de eso, esto trastoca el fenómeno de la representación, ¿sí? Y lo vuelve muy distinto, y no hay que pensar quizás en mayorías. Por lo tanto, es muy interesante que en la primera vuelta, hoy, no hay incentivos de una u otra manera para la moderación, porque estamos frente a un mojón ideológico que representa Milei, que claramente radicaliza su discurso, porque así piensa, modela y reestructura su oferta política, su oferta discursiva en este concepto asociado a esta idea de Mirror Party. Y además hay una volatilidad de quienes ganan que es impactante en toda América Latina. Hoy, justo antes de entrar aquí, acabo de ver en Colombia, yo justo venía la semana pasada, en donde veía un deterioro relativo y un problema sobre todo con una gran reforma, que es la reforma de salud. Hoy acaba de cambiar 8 ministros el gobierno de Petro, exactamente a 2 meses de haber ganado, y una pérdida de imagen de más de 15 puntos en 2 meses. Tuvimos la experiencia de Boric de haber perdido 10 puntos por mes durante el primer trimestre. Tuvimos la experiencia de Ecuador, de Perú. Tuvimos la experiencia de Ecuador por derecha, donde se desplomó prácticamente hoy la peor valoración de Guillermo Lasso por derecha en todo el continente. Tuvimos un deterioro de casi 10 puntos de Lula. Es decir, fíjense qué impactante que uno puede caer por convicción, el concepto Mirror Party, y uno puede caer por contexto, que es por ofertas movimentísticas que asumen la idea de demandas concretas, de respuestas concretas, que luego al momento de ganar, incluso muy rápidamente, se caen, ¿no? Y entonces hay mayorías que pujan por demandas concretas que no son satisfechas. Es un serio problema la gobernabilidad, y también es un serio problema cómo uno construye una campaña electoral frente a esa demanda movimentística, pero que luego complica el nivel de consenso una vez que gana. Y entonces lo que vemos es un auge de posturas totalmente tribalistas. Creo que el tribalismo en sí mismo, no todo tribalismo es una expresión radicalizada, Milei lo es, pero al ser un mojón ideológico, obliga a radicalizaciones en contrario, obliga a radicalizaciones contraidentitarias, ¿no? La campaña va a ser pura negatividad en el escenario ambiente, la campaña va a ser hiperpersonalista, y sobre todo en un problema donde los hiperpersonalismos, salvo Milei, van a ser, yo diría, los grandes ausentes del escenario, salvo que suba, por ejemplo, una Cristina Fernández de Kirchner, que es improbable, pero no lo descarto. La verdad es que la hiperpersonalización va a terminar favoreciendo, recostándose sobre el mojón ideológico, ¿no? Hay una estructura movimentística, los partidos políticos ya no alcanzan a representar, y las expresiones provinciales, no tan solo en el caso de Neuquén o Río Negro, lo que está sucediendo en Mendoza, lo que acaba de suceder ayer en la provincia de Santa Fe, son ejemplos notables de una reconstitución, de una nueva oferta, de una audacia, incluso de posturas, alianzas o pragmatismos que en algún momento se veían totalmente incoherentes. En Santa Fe pensemos que se une el PRO con el socialismo, que históricamente se repelían, siendo parte, ¿no? Literalmente parte de una estructura tripartidista que a partir de ayer aparentemente no existiría más en el modelo de Santa Fe. Entonces, fíjense qué interesante que a nivel nacional se trastoca el bicoalicionismo y tiende a desaparecer, y a niveles provinciales se trastocan la estabilidad de los sistemas de partidos. Conclusión, me da la sensación que estamos en un momento absolutamente vertiginoso de cambio de época por lo ideológico, un cambio paradigmático muy potente donde el Estado está perdiendo cierto terreno, ¿sí? No quiere decir que el mercado sea el ganador, pero pareciera ser que es una búsqueda de algo que esté un poquito más allá del Estado, donde hay un movimiento, yo diría, de características sísmicas violentas, importantes, considerables, en las estructuras de la oferta nacional y en las estructuras de la oferta provincial que están modificando el sistema de partidos. Y como me comprometí a ser perfectamente exacto en los tiempos, me callo la boca, muchísimas gracias y te paso la palabra, Facu. Un lujo compartir este panel con ustedes y por supuesto el agradecimiento siempre y la generosidad de Mario
de la invitación. Por supuesto, ahora uno tiene la presión, no es fácil hablar después de él, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible. Yo también voy a aprovechar y voy a compartirles un documento. A ver, espérenme. Bueno, a ver, vamos a tratar también, son y 43, vamos a estar a las 6 de la tarde, más tardar, prometo entregar el micrófono. A ver, voy a repetir muchas de las cosas que dijeron Paola y Mario. Obviamente voy a tratar de evitar caer en conceptos repetitivos. A ver, la presentación está dividida en tres puntos, básicamente. La primera, que es una hipótesis que me vuelve a mí loco, que me desvela por las noches, y que un poco estuvimos hablando también en la maratón de comunicación política que Mario y un grupo de colegas que colaboramos con él organizamos el año pasado, y de que participaron, por supuesto, esta maestría de la que ustedes están hoy viniendo a pispear de qué se trata, y también la Universidad Nacional de Mediante Brown y la UBA, que es si estamos llegando al fin del ciclo político iniciado en el año 2002. La segunda son algunas perspectivas sobre el escenario electoral, una mirada, algunos datos, y después 4 incógnitas muy puntuales que tengo de cara a la carrera presidencial, que por supuesto reflejan algunos de los interrogantes que planteó Mario y que planteó Paola antes. ¿Qué es lo que me... A ver, digamos, la hipótesis sería la siguiente, muy a ojo de buen cubero. Después de la crisis del 2001-2002, la sociedad argentina validó, yo diría un poco azarosamente, porque si uno se pone a pensar la sumatoria de los votos que tuvieron las opciones liberales, pro mercado y aperturistas en las elecciones del año 2003, no diría que la Argentina tenía un sesgo hacia lo que después fue la orientación que le dio Néstor Kirchner a la política económica, a la política social, digamos, y a ese consenso que se generó en la Argentina a partir del año 2003, de una forma de organización de la vida política, económica y social, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que de ese proceso eleccionario, que como todo proceso tiene un porcentaje vinculado con el azar, salió una forma de organizar la vida social que, digamos, todavía sigue vigente en algunos de sus aspectos centrales, ¿no? Lo que pasa es que la hipótesis que nosotros tenemos es que ese ciclo de alguna manera está llegando a su fin. Y ese ciclo está llegando de alguna manera a su fin, primeramente porque es cierto que la sociedad parece haberse corrido a la derecha o haber lentamente abandonado los valores que le daban sustento a ese ciclo político, pero también es cierto que ese ciclo político llega a su fin porque no se puede sostener materialmente. Sí, porque básicamente ese ciclo tiene una serie de preceptos que requieren un financiamiento y una presencia del Estado muy fuerte, que arranca en el ciclo, digamos, de auge de los precios de las commodities, en las cuales era más competitiva Argentina en el año 2003, 2004, 2005, que entra o tiene su primer golpe con la crisis de las retenciones móviles allá por el año 2008, es decir, cuando cambian los precios de las commodities, que después se sostiene a base de disputas políticas y de la legitimidad que la gente le daba a un orden político, económico y social, pero ya exhausto de recursos, y eso explica el proceso inflacionario cada vez más creciente, implica la crisis fiscal del Estado cada vez más acuciante, y de alguna manera implica este final que nosotros entendemos estamos viendo a la luz de este proceso electoral. Eso se puede ver claramente en estos gráficos, insisto, ya fueron mostrados en la maratón, pero bueno, algunos de ustedes seguramente no participaron de esa instancia. Los niveles de acuerdo que tenía la sociedad argentina con las principales medidas
proestatales que había tomado el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, la estatización de Aerolíneas Argentinas, la estatización de YPF, la estatización del sistema de AFJP, como ustedes se darán cuenta, todos niveles muchísimo más altos que después los votos obtenidos en los distintos procesos eleccionarios. Piensen que esto fue realizado en el año 2013, en momentos en que el peronismo gobernante perdió las elecciones legislativas, sacando en la provincia de Buenos Aires, que es su principal bastión electoral, apenas por encima de los 30 puntos porcentuales con la candidatura de Martín Insaurralde, y sin embargo los niveles de acuerdo con las principales medidas económicas que implicaban una intervención muy fuerte del Estado de la economía, llegaban a niveles por encima del 70%, aún con la sociedad con una mirada muy crítica sobre el gobierno de Cristina Kirchner y sobre el peronismo gobernante en ese momento. Si nosotros empezamos a tomar el pulso, digamos, frente a otros temas vinculados a la intervención del Estado de la economía y la relación entre Estado y mercado, ya en el 2021, donde se empieza a visualizar la crisis del gobierno de Alberto Fernández, ya con la salida de la pandemia, empezamos a ver que digamos, la hegemonía respecto de la intervención estatal empieza a resquebrajarse, ¿no? Vemos que la intervención del Estado en la economía solo, digamos, un 32% plantea que tiene que ser mayor, un 32% plantea que tiene que ser menor, un 16% se mantiene en silencio, un 20% plantea que tiene que seguir igual, pero fíjense, a quién la sociedad señala como el principal responsable de la generación de inflación. El gobierno por emisión y déficit fiscal, dos conceptos que están asociados a las teorías más pro mercado y monetarista de la economía, un 63%, vemos una sociedad que es muy poco probable que tenga este tipo de conocimientos sobre cómo funciona el proceso económico, ni para defenderlo ni para defenestrarlo. Sin embargo, un consenso muy fuerte respecto a que el Estado es el responsable de la generación de inflación, y para tomar una política puntual, cuando preguntamos qué tipo de empresas deberían brindar el servicio eléctrico en un momento puntual en que las empresas eléctricas estaban brindando un servicio de dudosa calidad, solo un 44% plantea que debería ser estatal. Que no es que sea bajo, no es que se dio vuelta inmediatamente, pero estamos pensando que veníamos de una sociedad en la cual los consensos respecto a que los servicios públicos deberían ser estatales rondaban entre el 60 y el 70%. Al mismo tiempo, nosotros lo que notamos es que ya en el 2023 se empieza a instalar con fuerza la idea de que la sociedad domina un cambio de clima de época, ¿no? Es decir, hay una mayoría social que plantea que de alguna manera la sociedad debe cambiar, ¿no? Fíjense, le preguntamos si usted considera que el país necesita cambios rápidos y graduales, o graduales, un 62% considera que debe haber cambios rápidos y radicales. Si bien es cierto que un 52% plantea que debe generarse acuerdos y consensos a pesar de las diferencias, un 42% plantea, digamos, la necesidad de imposición de medidas a pesar de la resistencia de algunos sectores. Y lo más importante de todo, solo un 22% plantea que debe seguir gobernando el peronismo, y un 18% que vuelva a gobernar Juntos por el Cambio, y un 52% plantea que debe gobernar un partido político nuevo. Y esto creo que en términos prácticos se termina expresando en lo que nosotros asistimos en los últimos 6 meses, que es sucesivamente a la renuncia, declinación o resignación de los 3 últimos presidentes, incluido el actual, a participar en la última contienda electoral. Me imagino que debe ser uno de los primeros temas que uno debería estudiar en una carrera de ciencia política, y si no lo estudió la carrera a nivel de maestría. Ninguno de estos personajes se caracteriza por su generosidad
y por tomar decisiones altruistas que lo desvinculan del poder. Es decir, si se bajan y se van es porque la sociedad ya no los quiere. Y creo que, digamos, eso se expresa también en los niveles de apoyo que tienen esos dirigentes. Fíjense en la imagen que tienen Mauricio Macri, la imagen que tiene Alberto Fernández y la imagen que tiene Cristina Kirchner en este cuadro en el que nos preguntamos sobre los principales dirigentes políticos. Es cierto que se acabó la época, por lo menos por un tiempo, que los dirigentes políticos pasaban tranquilos los 50 puntos de imagen positiva, pero fíjense, partiendo de Cristina Kirchner en 31, que se encuentra en el nivel más alto, Alberto Fernández en 28 y Mauricio Macri en 24%, ninguno de los expresidentes cuenta con una legitimidad suficiente como para poder presentarse a un proceso electoral. Eso también entendemos que está expresando una demanda de cambio de una sociedad que asiste en los últimos 12 años, en los últimos 3 periodos de gobierno, a un ciclo económico que, salvo con algunas excepciones, en el 2017, que fue el año electoral de medio término de Mauricio Macri, y algunos momentos puntuales del segundo periodo de Cristina, o algunos meses puntuales de Alberto Fernández, a periodos inflacionarios, procesos inflacionarios cada vez más crecientes, caída del salario, capacidad adquisitiva del salario cada vez más creciente y, digamos, una situación en términos económicos que genera cada vez mayores niveles de pobreza, llegando incluso en momentos donde la economía se mueve y parece crecer a una pobreza creciente de 40% según los últimos informes que tenemos acceso. Eso hace que, en general, los techos electorales sean predominantemente bajos, es decir, incluido en aquellos casos donde los pisos electorales continúan siendo relativamente altos, como en el caso de Cristina Kirchner, que tiene, pareciera ser un 14% de núcleo duro que afirma que seguro la votaría. En general, notamos que la mayoría de los dirigentes tienen techos electorales que rondan el 60, el 70%. Por supuesto, volvemos a ubicar a Macri, a Alberto Fernández y a Cristina en esos niveles. Y se destaca, y esto es un tema que no podemos soslayarlo, la novedad del proceso político argentino, que Mario hizo referencia, que Paola hizo referencia, que es la figura de Javier Milei, ¿no? Que hasta el mes pasado, estos son datos de nuestra última encuesta domiciliaria presencial hecha en la primera semana de abril, última semana de marzo y primera semana de abril, que es la primera vez en que nosotros vemos que Javier Milei invierte la carga positiva y negativa de sus techos electorales, y por primera vez su techo electoral está por debajo de 50 puntos, mostrando una potencialidad de triunfo incluso en una eventual segunda vuelta. El otro día lo hablábamos con Mario fuera de esta conversación, y él me decía, y yo lo puedo corroborar con estos números, que hasta hace unos meses cualquier candidato presidencial con características moderadas, llamémosle Sergio Massa, llamémosle Horacio Rodríguez Larreta, le ganaba a Javier Milei en cualquier hipótesis de segunda vuelta. Bueno, eso, por lo menos circunstancialmente, en estas semanas de abril parece haberse finalizado, y hoy Javier Milei, no digo que le gana el balotaje a cualquiera de esos candidatos, pero sin duda está en condiciones muy competitivas de afrontar esa segunda vuelta electoral, hecho que además se nota en su propia estrategia de comunicación, digamos, para pintarlo con una anécdota. Si ustedes ven la última entrevista que hizo Luis Majul en La Nación Más, se dedicó, digamos, durante una hora a tratar de sacarlo de las casillas, y una persona que uno la ve que suele tener tendencia a salirse de sus casillas rápidamente, no aflojó una sola vez, además de estar vestido, por supuesto mantiene su peinado especial, pero además de que se viste cada vez más como futuro presidente, además de eso, el candidato Javier Milei ya no se desborda
en esas instancias emocionalmente como solía pasarle en otras épocas. Eso nos configura un escenario electoral a nosotros de tercios, por lo menos cuando lo medimos como marca política. Si bien, ahora rápidamente voy a pasar a mostrar porque me quedan 2 minutos, cuando medimos por candidatos y la sumatoria de candidatos, todavía hay una diferencia entre Juntos por el Cambio, Frente de Todos y Javier Milei. Cuando medimos por marca política, fíjense, estas son las 2 marcas que dominaron la política argentina en las últimas 5 elecciones, por decirlo de alguna manera, o 5 elecciones, 2015, 2017, 2019, 2021, una marca que recién se nacionaliza en esta elección, que es la Libertad Avanza de Javier Milei, ya se encuentra dentro del margen de error en empate técnico con las otras dos marcas. Por lo tanto, podemos decir, o animarnos a decir, que el escenario es un escenario de total incertidumbre. Fíjense, por supuesto, cuando sumamos candidaturas, si está Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales, Juntos por el Cambio se va a 31 puntos, queda el peronismo en 26, Javier Milei en 23. Si sacamos a Gerardo Morales y mantenemos a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, 29, 26, 24. Pero hay algunas preguntas, que quiero hacer 4 preguntas, y con esto termino, Mario, así podemos pasar, no sé si vas a hacer preguntas, si vas a abrir al debate, que están relacionadas con estos escenarios electorales. La primera pregunta es si los niveles de participación electoral se van a mantener o van a seguir descendiendo como en las últimas elecciones del año 2021 y como estamos viendo en algunas de las elecciones provinciales. Esto, digamos, puede perjudicar muchísimo, por ejemplo, a una base movilizada del peronismo, como le sucedió en la elección de Provincia de Buenos Aires, sobre todo en la elección del 2021, en la cual 2 millones de votantes del peronismo directamente no fueron a votar. La segunda pregunta, en el marco de la crisis económica que estamos viviendo, es si el peronismo va a poder mantener su piso electoral histórico o va a perforar ese piso electoral. Pensemos, sin las elecciones del año 2013, en las cuales uno podría ver si habría que sumar a Kirchner con Menem, con Rodríguez Sá, de allí en adelante el piso de elecciones presidenciales del peronismo es 37% con Daniel Scioli en elecciones presidenciales. Y habiendo otra marca peronista en la oferta electoral, como la de Sergio Massa, que sacó 22 puntos. La tercera interrogante es qué va a pasar con Juntos por el Cambio. Y esto está muy relacionado con esa diferencia que vemos entre Juntos por el Cambio, Frente de Todos y la Libertad Avanza. Es decir, cómo se evitan los puntos de fuga hacia otras fuerzas políticas en una PASO en la que Larreta y Bullrich, digamos, parecen 2 candidatos de 2 fuerzas políticas totalmente diferentes. Y el último punto es qué va a pasar con Milei, ¿no? La incógnita. Cuando todos los viejos asiduos protagonistas de las políticas tienen la siguiente hipótesis: que la gente dice Milei hoy, pero que después cuando vaya a votar, va a votar, no sé si me ven los dedos entre comillas, responsablemente o racionalmente. Y yo les digo, digamos, miremos a los costados, miremos a nuestros vecinos y veamos cómo le ha ido a los candidatos como Milei en esos procesos electorales en los cuales se tenía la hipótesis de que la gente iba a votar racionalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Facu. Bueno, gracias a todos. Ya tenemos 4 en realidad preguntas, así que si quieren cerramos aquí. Voy a coartar la posibilidad de preguntar simplemente porque ya son muchas y estamos excedidos de tiempo. Creo que son bastante claras las preguntas. La primera se las hago a Paola y a Facu, que es hipótesis concreta de balotaje. Concretas al palo, prácticamente como una especie de acto de valentía pública de pálpito, pero sostenido en números. Las hipótesis más concretas para un balotaje son Massa Milei o Larreta Milei. Creo que son los 2 candidatos de las 2 coaliciones más competitivos para una segunda vuelta, pero el escenario abierto es, como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo. Buenísimo. Facu.
Sí, coincido. Primero, no sé si la pregunta es con hipótesis de balotaje, es quiénes llegan al balotaje, Sí, de o alguna la, manera pregu- eso, sí, sí. o la pregunta, a ver, no es por los números, pero por intuición, no por números. Números son incertidumbre. Por intuición, por lo que uno ve, tiene la sensación de que Javier Milei va a estar en el balotaje, que me da la sensación que tiene un crecimiento difícil de contener. Y tengo dudas de si el peronismo o Juntos por el Cambio va a ser quien lo acompañe. Me daría digamos, veo muy problemática la interna de Juntos por el Cambio, pero me parece que la crisis económica va a terminar castigando al peronismo y por primera vez podemos verlo fuera de la carrera presidencial si esto se acelera y no logra enderezar el barco. Buenísimo. Pregunta a ambos sobre datos que tengan que ver, y yo también la contesto, sobre resultados legislativos, composición del Congreso. ¿Quieren que arranque yo? Dale. No tengo datos porque, digamos, las hipótesis de tercios con configuración extraña como vienen hasta ahora, es difícil pensar. En las hipótesis anteriores, cuando uno veía Juntos por el Cambio definido casi cerca de los 35, 40 puntos, uno podía pensar que un gobierno Juntos por el Cambio iba a tener una mayoría parlamentaria clave. Si la elección es mucho más pareja y se acerca a tercios por debajo de 30 puntos, esas mayorías parlamentarias me parece que van a estar en discusión y que cualquiera sea el que gane el balotaje va a tener necesidad de hacer acuerdos políticos en el Congreso, ¿no? Pensemos que si la elección es de 3 tercios, y con esto cierro, ninguno de los gobiernos va a ser un gobierno fuerte, ¿no? Bien. Entonces, Yo, el solo balotaje va a para ser entre los agregar, débiles. perdón, solo para agregar a lo que dice Facu, que coincido, creo que esta va a ser la primera vez en la que en el Senado el peronismo no va a tener mayoría si los resultados de las elecciones se reflejan de acuerdo a los números que estamos pudiendo ver hoy en las encuestas. Bueno, yo agregaría un elemento y es que lo único que me importa analizar es que si ganase Milei, como una hipótesis, va a ser un gobierno en absoluta debilidad legislativa, absoluta debilidad, pero hay un detalle sumamente significativo para prestar atención. Para mí, discursivamente, fue, diría, la noticia hasta el día de hoy del año en términos del pronóstico futuro si gana Milei. ¿Cuál es? Hace un rato, la semana pasada anunció la idea de un plebiscito, ¿sí? Un plebiscito asociado a su proyecto de dolarización. Esto es sumamente interesante. Hay una experiencia latinoamericana muy interesante que pasó desapercibida en Argentina, que es cuando gana Andrés Manuel López Obrador, convoca un plebiscito informal antes de haber asumido como presidente para darle vida, si se quiere, o implementación a un proyecto, una promesa electoral que era el freno de su aeropuerto, que ya estaba construido un porcentaje importante, un aeropuerto que costaba 5.500 millones de dólares, ¿sí? Y hace un plebiscito informal sostenido por sus propios militantes, ¿no? Y que luego legitima una vez que asumió. Independientemente de lo bueno o malo que eso sea, desde el punto de vista de institucionalidad pésimo, es sumamente interesante porque el ejercicio de dinámica plebiscitaria fue un antes y un después de acuerdo a cómo pararse frente a la opinión pública. Y eso me parece un dato muy, muy, muy sustantivo y una amenaza en términos de institucionalidad, de modalidad de gobierno o de estilo de gobierno, citando a Lowy para imaginar a la gobernabilidad. ¿Sí? Bueno, entonces cierro y simplemente un comentario chiquitito, porque me parece que es bastante claro. Preguntaron si las alianzas provinciales impensables se romperían en la próxima elección presidencial. Hay un dato. Las elecciones son en octubre, eventualmente si hay segunda vuelta en noviembre, y todos los gobiernos aliancistas, estos nuevos más los que ganen, van a asumir en diciembre. Por lo tanto, no creo que se pongan en jaque ni se quiebren, y creo que cualquiera de esos liderazgos provinciales que haya ganado, lo primero que va a hacer es mantenerse en silencio de cara a una elección provincial como mínimo, o un acto de prudencia endogámica, localista, provincial y propia, ¿no? Difícilmente den un paso en falso antes de asumir. De alguna manera creo que hay 4 años bien interesantes donde la gobernabilidad provincial creo va a estar por encima de su apuesta electoral, por lo menos explícita, ¿no? No sé si Facu o Pau quieren opinar sobre esto, pero creo que es bastante evidente, ¿no?
Yo simplemente, Mario, como dice un colega nuestro, dice, cuando hay intentos por mezclar la lógica provincial con la nacional, dice, bueno, justamente las elecciones se separan de la nacional para poder mantener esa dinámica provincial de la política y aislarla justamente de la influencia de la política nacional. Lo lógico es que en general uno no ve, vos conocés mejor la política comparada en este aspecto, pero uno no ve que generalmente los gobiernos provinciales se enfrenten, o los gobiernos que tienen alianzas provinciales específicas, se enfrenten a los gobiernos nacionales, cualquiera sea su signo o color político, ¿no? Así es, así es. Bueno, gracias Paola, gracias Facu, gracias a todas y todos. Eh, Agradecerle en serio por haberse prendido a esta charla rápida, concreta y que es la idea repetirla todas las veces que se pueda. Así que quienes quieran quedarse un ratito, que tengan interés de escuchar, yo simplemente doy la presentación a lo que tiene que ver con el proyecto de la maestría en comunicación política que arranca en junio. Si quieren, seguimos un ratito, damos unos minutitos que se desconecten el resto. Y nuevamente, gracias y chau. Simplemente contarles un poquito de la maestría. Creo que de una u otra manera la maestría en este acto chiquitito está bastante reflejada en términos de lo que significa su pluralidad, ¿no? El enfoque de la maestría es absolutamente plural. Créanme, como director ya de las 5 cohortes de la maestría, que es un acto que cuidamos mucho, no tan solo yo diría, en el perfil de los y las ingresantes, sino incluso de los y las docentes. Es algo que cuidamos mucho. Nuestra maestría es una maestría que tiene un predominio de docentes full-time académicos, ¿sí? Y hay invitados profesionales. Y esto es bastante claro y nos interesa siempre ponerlo como primer punto, ¿no? Nuestros docentes son docentes y no tienen ningún juego de palabra, ninguna doble intencionalidad. Tiene que ver con entender que hay un criterio académico que nos encanta y que luego invitamos. Prácticamente no hay materia donde los actores profesionales, sean de la política, sean de la industria de la comunicación política, la consultoría, el responsable de encuestas de opinión pública, como recién acaban de ver, incluso de varios países son invitados, ¿sí? Pero sin embargo la docencia está dada por docentes. No es un ejercicio comparativo irónico, ¿sí? Podría serlo, pero es un ejercicio comparativo que tiene que ver en cómo definimos nosotros la oferta de posgrados, porque esto es una carrera, no un curso ni una diplomatura rápida. Es una carrera que tiene una cantidad de horas muy considerable de acuerdo al organismo evaluador en Argentina, que es la CONIAU. Por otro lado, más allá de que luego tanto Guille Schott, que está aquí presente, como Eduardo Seijas y como Anabela Nasso van a contarles un poquito alguna estructura logística del cursado, cosas que tienen que ver con las características, varias, incluyendo lo que tiene que ver con la modalidad. Me interesa adelantarles algo con la modalidad, y es que hoy, desde la pandemia, la posibilidad del cursado online, el 100% online, es una realidad. De hecho, nosotros hemos internacionalizado el perfil de los cursantes. Nuestra maestría se volvió prácticamente hoy una maestría latinoamericana, ¿sí? Y es muy significativo el intercambio y la riqueza de perfiles, ¿sí? Que incluso, a diferencia de otras maestrías, esto es muy parecido a lo que es un MBA, ¿no? Donde viene gente ya más o menos en el ritmo o en el circuito académico profesional, lo cual sube un poquito la edad de los ingresantes y es muy interesante también por la calidad de los intercambios, ¿sí? Y lo otro que nos parece algo muy rico es cómo se estructuramos nosotros la oferta. Esta oferta de posgrado es una oferta muy novedosa. Antes de crear la maestría, personalmente hice un benchmarking, un estudio comparado a nivel internacional, donde pude comparar a 67 proyectos en los 5 países, 67 carreras de posgrado de comunicación política en los 5 continentes, perdón. Y pasó algo muy interesante que tenía que ver incluso con un sesgo que ya veníamos trabajando nosotros en la maestría, y es que no hay ninguna maestría en el mundo que tenga una orientación como tiene nuestra maestría, que es básicamente centrada en el eje comunicación gubernamental. De ninguna manera excluimos lo electoral, forma parte. De hecho, hoy, fíjense, en un acto de promoción de la maestría, invitamos a actores que piensan en electoral, yo mismo también, ¿sí? Pero nuestro eje central, incluso la cantidad de acuerdos corporativos que tenemos, está dado con los gobiernos porque nos interesa, porque nos gusta, porque en parte hace a la amplitud, ¿sí?
Y es ahí también donde invitamos o de alguna manera coexisten tanto el perfil académico como el perfil profesional. De hecho, nosotros formamos profesionales, así que es algo que nos gusta esta interacción y la promovemos, ¿no? Para eso entonces hemos decidido una estructuración del programa en 5 áreas bien concretas. La primera área es lo que tiene que ver con las teorías del espacio público. Yo diría es el contenido pedagógico irrenunciable, es el contenido denso, pero denso en doble sentido. No solamente pues un poco pesado, sino denso porque hay un montón de teorías que entendemos como un núcleo nivelatorio, particularmente del área de la ciencia política, específicamente del comportamiento político, o del área de las teorías de la comunicación, incluso en perspectiva actualizada por toda la dinámica que estas teorías obviamente están teniendo, ¿no? Entonces, ese núcleo es un núcleo nivelador temprano, pero que independientemente de la densidad estamos convencidos que es necesario. Luego hay un núcleo que de alguna manera están ubicadas las materias tanques de la maestría, que es o son el área de comunicación de las instituciones, ¿no? En esta área de comunicación de las instituciones es donde está la comunicación de gobierno, donde está la comunicación de campaña electoral, de campañas electorales, donde está la comunicación de crisis y ahora también la comunicación de riesgo. Si se quiere, es la política ofertando esta comunicación y claramente estas materias son estructurantes, ¿no? El pilar dominante de toda la estructura curricular de la maestría. Luego hay un tercer núcleo, que es el área de discursos, imagen y competencias personales. Aquí se mezcla un elemento tan importante como discursos a cuestiones que tienen que ver con comunicación no verbal, que tienen que ver con negociación, que tienen que ver con oferta de lobby, una cantidad de materias que hacen, yo diría, las competencias para o hacer política o ayudar a quienes asesoramos o construimos la política desde un perfil técnico. Luego hay un núcleo de la comunicación digital. Obviamente esto de lo digital prácticamente hoy transversaliza la totalidad de nuestro programa, ¿sí? No es una materia particular, además que las hay como hipermedia, como convergencia, sino que empieza a transversalizar a todo el contenido. Y un quinto componente que nos encanta ofrecerlo, que estamos convencidos y que es lo que hace y distingue a un programa profesionalista puro de un programa académico, y en este caso una carrera como es la maestría en comunicación política, que es el área de investigación, de metodología y análisis, donde es quizás el área de mayor seguimiento personalizado, ¿sí? ¿A qué le llamo seguimiento personalizado? Bueno, hoy nosotros tenemos una estructura de acompañamiento muy individualizada de cada alumno o alumna, sobre todo de cara a su trabajo final, lo que más o menos se conoce como tesis, ¿no? Y esto significa que hay, además de materias que tienen que ver con metodología cuantitativa y con metodología cualitativa, hay talleres de tesis, hay un grupo de 5 personas, entre los cuales está la decana de la Facultad de Comunicación, el director de la Escuela de Posgrados, yo y el director del doctorado, que asistimos personalmente en la elección y en el camino metodológico o la trayectoria metodológica para llegar a buen puerto con los trabajos finales que significan la posibilidad de que ustedes tengan el título y que nosotros tengamos egresados, ¿no? En una lógica muy win-win. Así que esto es un poquito la estructura. Yo quería contárselas de primera mano, contarles que este año hemos acelerado el proceso de egresados, ¿no? De hecho, acabamos de tener 5 egresados en este 2023, que inició, ¿no? Que veníamos muy tardíamente por esto de que tenemos un equipo o un alumnado muy profesionalista, ¿sí? Entonces nos costaba arrancar y ahora hemos armado una dinámica distinta para que puedan terminar la carrera. Así que insisto con esta oportunidad que hoy de lo digital, siempre en presencia sincrónica, ¿sí? Ya luego en todo caso va a explicarles Eduardo esto, en presencia sincrónica significa cámara prendida, significa la persona frente a la cámara, significa un seguimiento, significa posibilidad de trabajo en grupo, por más que se haga a la distancia, es posible entonces cursarla bajo esta modalidad. Así que nada, yo con esto me despido, los dejo en manos del equipo de la universidad. Gracias Guille, gracias Eduardo y gracias Anabela, gracias a todas y todos ustedes por escucharlos y obviamente, más allá de esto, estar muy atento a cualquier duda. Y luego, en todo caso, quien tenga interés, seguramente casi siempre tiene luego una charla conmigo, que es una charla, no es una charla de filtro, sino que es una charla que tiene que ver con orientar un poquito, conocerlos, conocerlas y orientar un poquito el inicio de la maestría. Y también sepan, que también se los va a decir Eduardo, que es algo muy importante, es que ustedes cuando asumen o cuando ingresan, perdón, a la maestría en comunicación política pasan a ser alumnos de la escuela de posgrados, por lo tanto
hay 4 maestrías que luego Broder le va a decir, donde ustedes pueden elegir los cursos optativos y pueden circular gratuitamente dentro del costo de la maestría en otro tipo de cursados, pero además, para quien no desee ingresar por la maestría, nosotros tenemos una diplomatura en comunicación política compuesto por 5 materias concretas de la maestría. ¿Qué significa esto? Que al cursar esa diplomatura, luego ustedes pueden acreditar, por un lado, el pago de esa diplomatura como descuento futuro de la maestría o como adelanto en todo caso de la maestría, y lo mismo pasa con las materias que se constituyen en créditos de la maestría. Entonces, si alguien no tiene tiempo, podría entrar al programa a través de la diplomatura. ¿Qué particularidad tiene la diplomatura? Nos enorgullece mucho, es un dato que está bueno que sepan. El 70% de las personas que cursan la diplomatura luego continúan la maestría. Digo, es un dato muy lindo que tiene que ver con el nivel de compenetración que se logra y de alguna manera también, ¿por qué no? Algo de autoestima nos levanta porque tiene que ver también con el nivel de satisfacción que sienten al cursar la diplo, ¿sí? Así que nada, agradecerles un montón el que se hayan acercado, en primer lugar a escuchar a colegas y en segundo lugar a que tengan interés en este proyecto. Así que yo me despido, los dejo y en manos de Eduardo, Guille y Anabela van a estar con mucha más info de la que yo sé, que es prácticamente nada de la cuestión logística y operativa. Bye, un gusto.